siempre es mejor hablar, en Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Empresas por Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica, Larraín Vial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD, más que tecnología. Toku, la plataforma de recaudación definitiva. Mita Renta Car y Leasing Operativo. BCI te invita a su 16ª conferencia anual. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves, es jueves, no se olviden, 17 de julio, jueves 17 de julio, no es lunes, así que, bueno, lo hemos dicho tanto que ya mejor quedémonos ahí, pero pensemos que es una semana extra corta. Que muchas personas tienen citas fijas de cosas, horas a los doctores, yo te conté una vez que al kinesiólogos, al no sé qué. Yo tengo un comité que es todos los lunes, y yo un miércoles que fue feriado, el jueves llegué al comité. O sea, muy de corbata. Llegué al comité. Era el único. Era el único. No había comité, claro, por supuesto. Oye, a ver, hay un par de temas, estamos esperando un entrevistado, pero hay un par de temas que son insoslayables. Uno, y no es el orden en que los vamos a plantear, pero uno tiene que ver con el Pacto Parlamentario de la Izquierda, que parece estar mucho más cerca, 402 originalmente para 183, ya están en un poquito más de 250. También los intersticios de la liberación del sicario son muy impresionantes, y el Parlamento que nunca deja de sorprendernos y la eliminación del UF, yo creo que son temas que vamos a mirar de todas maneras en el programa de hoy. Lo de la eliminación del UF puede ser algo muy grave. Pero, tal como les decíamos, tenemos una entrevista presencial. Está con nosotros, va a estar con nosotros un minuto. Ya está con nosotros, lo podemos presentar. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Javier, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. Estoy muy preocupado porque estamos de uniforme con Javier. Pero debo aclarar que mi traje es gris. La corbata también. Debo aclarar que mi traje es gris, no es azul muy elegante como el de Javier. Hay tantas incidencias en materia de crimen organizado, que el servicio está empeñado hace un buen rato en atacar de frente este tema de las contribuciones, que se ha tomado el tema incluso de las carreras presidenciales con propuestas de ese tipo. Vamos a entrarle a esos temas, Javier Echeverry, de todas maneras, pero es imposible soslayar el reportaje del día martes en la noche de TVN, donde se indica que usted no decirlo exactamente porque no es el caso, no tiene actualizada, creo que eso es lo más correcto, no tiene actualizada o no llegó a actualizar cuando llegó al servicio de vuelta el año pasado, una de las propiedades que tiene en la zona de Aculeo, pese a que en el reportaje usted dice que en sucesivos momentos hizo lo posible porque el servicio contara, y de hecho cuenta con todos los datos, pero que el mismo servicio no lo actualizó, con lo cual se produjo una merma en la recaudación porque usted no pagó en su momento todo lo que debía pagar según los metros cuadrados que tenía de su casa. ¿Por qué no nos cuenta cómo está viendo usted esa situación, cómo se la tomó y en qué situación está ahora? Encantado. Efectivamente, hace ya muchos años que tengo una casa en Aculeo. Ahí la primera casa, con mi señora la inscribimos, y también los datos llegaron a Impuestos Internos, en que se actualizó el catastro y se pagaron desde entonces las contribuciones. Sin embargo, después se amplió la casa. ¿Qué año se amplió, Javier? ¿Tiene más o menos? Era unos 12 años, 10 años que se amplió la casa. Y ha sido dificilísimo y de hecho imposible hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos,
que el municipio de Paine recibiera la propiedad, porque pedía certificado y algunos certificados tenían que ver con el MOP, con la Dirección de Obras Hidráulicas, con la DOH, y me fueron a ver, me pusieron trabas, me dijeron que podía subir mucho el agua, que había que hacer unos muros, cuando la laguna estaba seca, además que si ya me habían recibido la casa original, no entendía para qué me estaban pidiendo muros, y además pues todos sabemos que el agua es por vasos comunicantes, entonces si uno hace un muro a un lado se pasa por otros lados. Bueno, la verdad es que he contratado abogados, he contratado estudios hidráulicos, cambié las estufas para que fueran eléctricas y no fueran... en fin, he hecho todo para que me reciban la propiedad y tengo muchos documentos que prueban eso, pero todavía no he podido regularizar la propiedad. Ese es un tema. El otro tema es el catastro de los avalúos. Ese catastro no primero, cuando uno regulariza en el municipio, esa información le llega a Impuesto Interno regula, actualiza el catastro. Pero hay otra forma de actualizar el catastro, que es mandarle directo la información a Impuesto Interno, en que a Impuesto Interno no le importa que la propiedad esté inscrita y actualiza el catastro. Yo hace 9 años le mandé una tasación con todo lo que se requiere para la casa, con las ampliaciones de Aculeo. Y en 9 años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad, hasta que yo llegué a Impuesto Interno. Y yo les dije, ¿y estas 60.000 propiedades que les enviaron la información, por qué lo han usado? ¿Por qué no actualizan el catastro? Por actualizar el catastro significa mirar lo que está en Impuesto Interno e ir a fiscalizar. Impuesto Interno tiene la responsabilidad de ir a mirar y actualizar todos los bienes raíces para estar seguro si es que hay ampliaciones, si hay construcciones, de incorporarlo a la base de datos y al catastro de Impuesto Interno. Es responsabilidad de Impuesto Interno. Ahora, pero también es responsabilidad, porque a usted le llegaban los recibos de contribuciones y usted se da cuenta que no había cambiado el avalúo. Está bien, es el ladrón detrás del juez, pero ¿por qué no también es responsabilidad del propio contribuyente el insistir en el tema? Usted no insistió en 9 años. El IVA y la renta es el propio contribuyente que tiene que hacer una autodeclaración. En IVA, impuesto al agregado y renta. Claro. En cambio, en el impuesto territorial es Impuesto Interno el que tiene que fiscalizar y actualizar el catastro. De hecho, si uno quisiera, lo que sí puede mandarle la información a Impuesto Interno. Y usted lo hizo, eso está, hace 9 años. Y hay registros, sí, hay registro. Ahora, entonces, ese envío, Javier, ese envío de información tenía por finalidad que cientos de miles de chilenos, decenas de miles de chilenos lo hicieron. Tenía como finalidad la actualización para fines tributarios, porque era una reforma tributaria en 2014, era cuando tú vendieras la casa. Usted envió en ese contexto la información, no en el contexto de que le actualizaran los metros cuadrados o la ampliación para pagar usted las contribuciones. Bueno, pero yo siempre asumí que si yo le había mandado toda la información a Impuesto Interno iba a tratar de chequear el catastro, y si había algo que no cuadraba, porque había algunas ampliaciones, tenía que ir a verificar en terreno. Hay 400 funcionarios en Impuesto Interno que están dedicados a revisar el catastro y ver las casas que se han ampliado, ver los terrenos que se han transformado en casas. Ellos con esa información deberían haber ido. ¿Usted piensa que con ese, pese a que no era la finalidad, porque hay un oficio de Impuesto Interno que dice no era la finalidad, usted entendía que se podía usar para el otro fin? Por supuesto, y se podía. ¿Cuánto tiempo me dio entre que usted terminó las obras de ampliación de su casa y el envío de esa información en las condiciones que acabamos de mencionar? Porque ahí se puede ver efectivamente su voluntad. O sea, terminamos la ampliación, envío de inmediatamente a Impuestos Internos.
Bueno, no sé, habrá sido a los 3 meses, 4 meses. Ah, ya, o sea, muy cercano. Pero claro, Ahora, yo lo que quiero es que las cosas estén al día. Y hoy día uno no se puede meter impuesto interno y uno mismo actualizar el catastro, porque no es como IVA y renta. Lo que uno puede es o mandar lo que yo mandé o hacer una petición administrativa. Pero la petición administrativa uno manda los datos y después tiene que esperar que alguien de impuesto interno lo mire y si le parece razonable, impuesto interno actualiza el catastro y ahí hay cobros suplementarios. Pero el hecho está ahí, o sea, todo el sistema está para que impuesto interno y sus funcionarios actualicen el catastro. Ahora, hay un par de elementos, eso sí. A ver, usted dice que hay 400 funcionarios que, por lo que le entiendo, no están haciendo la pega, por un lado. No, están haciendo mucha pega, tienen mucho trabajo, están recorriendo el país, están incluso con drones. Pero ¿hoy día es necesario recorrer el país si está Google? Bueno, porque lo que pasa es que yo entiendo que la versión pagada de Google permite inclusive comparar cómo estaba una propiedad hace 10 años, cómo estaba hace 5, cómo estaba hace 3 y cómo está hoy día. O sea, sí, no es tan complicado, digamos. Sí, pero con eso uno ve a qué propiedad ir a ver. Porque si uno saca varias fotos y está todo igual, entonces no vaya a ver. Lógico, pero igual no basta tener una foto de arriba de Google actualizar pero un catastro. En el caso suyo se veía una piscina, se veía una construcción adicional, sí. O sea, era perfectamente razonable. Sí, pero no basta eso, porque hay que ver qué tipo de construcción es. ¿Es de madera, es de acero, es de concreto? Por cierto, pero nunca lo fueron a ver tampoco. Po. O sea, ni siquiera hicieron la constatación. Po, en el caso mío, desgraciadamente no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción, es cierto. Pero lo que digo es que no pueden ellos desde una foto de Google actualizar y que pague más. Uno tiene que ir a ver. Lo que estoy planteando es exactamente eso, que vayan a verlo. Ahora, pero hay un problema anterior y que tengo la sensación que es un problema sistémico, y que es que usted y cientos de miles de personas construyen y después regularizan. Porque el problema práctico, tal como usted dice, que regularizar cuesta mucho, conseguir un permiso de edificación es prácticamente imposible. Entonces, pero también ahí hay que reconocer que no es lo correcto, digamos, construir y después arreglar, porque es pedir perdón y no pedir permiso, digamos. Bueno, hay un problema grave en Chile. Y usted pero usted tomó una decisión en esa dirección, digamos. Claro, hay un problema grave. Y yo creo, ojalá que Chile lo enfrente, porque aquí uno puede decir que las personas hacen cosas sin tener todos los permisos, pero hay que mirarlo al otro lado. No, completamente. Las propiedades, si uno va a inscribir, le piden más y más y más papeles, y parece que no les importa que las propiedades no se inscriban, y tampoco les importa que se construya sin permiso. O sea, hay un hecho en Chile que los municipios, la costumbre, los constructores están haciendo las cosas en forma que no corresponde. Pero es un problema grande y grueso. Ahora, nadie puede estar libre, o muchos no estamos libres de cometer este tipo de errores administrativos, pero usted reconoce, dice, alguien hace las cosas mal, usted reconoce que hizo mal el haber construido una segunda casa en su predio sin haber tenido los permisos. Eso por una parte. Y segundo, quiero que me ratifique las fechas de cuándo hace la segunda casa y cuándo envía los papeles al Servicio de Impuestos Internos con las nuevas medidas. Porque ese periodo de tiempo es requete importante, a ver cuál fue su voluntad de envío de la información. Bueno, yo siempre quise enviar todo, porque yo hace unos 10, 12 años que debo haber terminado la evaluación, el hacer las ampliaciones, y el propio arquitecto que me hizo eso tenía por responsabilidad inscribirme todas las propiedades, y contrató un arquitecto, hizo trámites en la municipalidad hasta que se aburrió, y después entonces yo contraté a otro arquitecto con la ayuda de un ingeniero comercial que me ayuda a ver las cosas de aculeo. Y han sido múltiples los trámites en el municipio, que consta, y en la DOH, en la DGA. Tuve que cambiar el sistema de estufas para que no fueran a gas. Pero reconoce que, y eso insisto, eso es muy propio de Chile, probablemente no será usted el único, y usted en ese momento no era el director de impuestos internos, pero no se van a poner corriente. Pero claro, pero no quita que
construyó una segunda casa o una ampliación, como fuere, primero y después va a pedir los permisos. Es una costumbre bien habitual, pero ¿usted reconoce que eso es un error? ¿Lo volvería a hacer si no fuera el director de Impuestos Internos? Bueno, yo, claro, si miro para atrás, a lo mejor no habría ampliado la casa. Porque además yo soy casado en segundas nupcias, tengo hijos, y todo lo que se ha demorado esto. Ya los hijos crecieron, ya tienen pololo, ya les cuesta ir. Entonces al final estoy con las dos casas y que voy con mi señora, porque ha perdido mucho el interés y quedó una casa más grande. Pero yo lo necesitaba en la medida que necesitaba ir con los hijos, que los hijos eran chicos en ese momento. Bueno, claro, si uno espera, ahí hay un problema, que es del todo irregular, pero y que tiene que ver con la permisología y tiene que ver con lo que le pasa a una persona que hace una piscina en su casa versus una persona que construye un proyecto hidroeléctrico. Pero en fin, a ver, el problema práctico, Javier, es que aquí tenemos, póngale, múltiples jubilados que hoy día sus pensiones no les alcanzan para pagar las contribuciones y que dudan que el avalúo que el servicio les atribuye a sus viviendas sea el correcto. Y a veces no son solamente viviendas, sino que también son algunas otras cosas. Entonces, en ese sentido, por Dios que es duro comunicacionalmente, el que el director pague menos porque la propiedad estaba subvaluada y gente considere que están sobrevaluadas sus propiedades y que están teniendo que pagar más allá de sus ingresos. Entonces, no está funcionando el sistema. ¿Cuál es el problema? Porque a uno le llegan todo el tiempo, no sé, a ti te debe pasar, Matías, pero uno llega todo el tiempo casos en que el avalúo está sobre el valor comercial, en que pagan, me mandaban otro día el dato, una persona que recibe 300.000 pesos de renta por una oficina y paga 1.200.000 pesos de contribuciones al año, es decir, todos los meses un tercio de lo que recibe por arriendo lo paga como contribuciones, y era la jubilación que tenía esa persona. Entonces, hay algo que no está funcionando en el sistema, más allá que usted le haya no actualizado el valor de su propiedad. Bueno, ese otro tema, y es un tema importante y grave, porque hay dos elementos que usted mezcló en la pregunta. Sí, por supuesto. Hay gente que ya son adultos mayores y que no tienen los ingresos que tenían antes para poder mantener la propiedad y pagar las contribuciones. Y entre medio las contribuciones han ido subiendo. Ese es un tema. Y el otro tema es que hay algunos barrios que se han venido abajo en cuanto a la valoración y no se ha actualizado las contribuciones como corresponde. Las actualizaciones por ley se tienen que actualizar cada 4 años. Ahora estamos trabajando acelerado para actualizar todos los bienes raíces a partir del 1 de enero próximo. Y ahí eso tiene que dar cuenta de aquellos barrios en que ya las propiedades valen menos y por lo tanto van a bajar las contribuciones. En cuanto al tema de los adultos mayores, que aunque tengan propiedades caras, ya no pueden sustentar el pago de contribuciones y otros gastos, eso tiene que ser por ley. Ya hay un grupo de adultos mayores que tienen casas baratas y que ganan poco, que están exentos. El ministro Marcel anunció una ampliación de de exención a las contribuciones para los adultos mayores, pero es un tema del ministro porque es de política por eso, no, de acuerdo, y efectivamente, pero saquémosle eso. O sea, es razonable pensar que en la siguiente actualización de avalúo muchas propiedades o algunas propiedades o propiedades bajen, se ajusten a su real valor. Por supuesto. Yo estoy tratando de hacer eso, que ninguna propiedad quede por encima del valor comercial. Más aún, nosotros tenemos un factor de distancia o un coeficiente de seguridad que es en torno al 0,6. O sea que deberíamos en castellano, Javier. Deberíamos estar un 40% más abajo que el valor comercial. O sea, eso es lo que deberían estar las contribuciones a partir de enero de estos otros años.
O sea, cuando se habla cómo se fijan las contribuciones, eventualmente el impuesto territorial, lo que habría eventualmente que pensar que si algo excede el 60% del valor comercial, el avalúo fiscal, esa propiedad no está bien evaluada. Claro, porque vamos a tomar un factor de un 40% de error. Ahora, cuando uno está actualizando 9.000 propiedades, se pueden producir errores, pero por supuesto la gente puede reclamar. Javier, disculpe. Sí, pero no es sencillo el reclamo. Hay que contratar a un abogado. No, va a ser sencillo, sin abogado. Estoy trabajando mucho en eso, estoy muy dedicado al impuesto territorial. Javier, disculpe que vuelva un poco al caso particular suyo, porque del suyo emana una preocupación del servicio en general. Sí. Porque, claro, usted es la persona, el foco está en usted, el titular es con usted, pero en el subtexto uno lee que hay 62 o 64 mil personas que el año 2016, en ese entorno, presentaron sus papeles al servicio por las razones que ya dimos, más bien tributarias que de régimen... la reforma tributaria, claro, de Bachelet 2. Exactamente. Pero esa información la tuvo el servicio a la vista el año 2016, y si no pasa lo que pasa con usted, aparentemente quedan en un cajón apilada, y el servicio ha perdido cuánta plata en contribuciones. Ha dejado de recaudar, claro. Claro, ha dejado de recaudar cuánta plata en contribuciones de esas 62.000 personas, al menos, que le pudieron haber actualizado sus datos. Bueno, cuando llegué hace un año, lo primero que pedí es que usen esa información para actualizar las contribuciones y, por supuesto, la mía, pero todas las demás. Primero no encontraban el material, después de muchos esfuerzos míos, insistencia, lo encontraron. Yo quiero decir que entre medio yo estaba bastante disconforme con la gestión de evaluaciones, y yo le pedí el cargo a la directora de evaluaciones, porque no estaba contento con la gestión, y con ella era la que le hablaba que dónde estaban esas propiedades. Después quedó el subrogante, y hasta el día de hoy, por razones también burocráticas, no he podido reemplazar al subdirector de evaluaciones. Entonces yo he estado encima en forma muy directa hasta que aparecieron los papeles de nuevo, y ahora les estoy pidiendo que tomen las 60.000 declaraciones, las revisen y vean cuáles discrepan del avalúo que tenemos en el servicio, para ir a fiscalizar, porque Impuesto Interno tiene que ir a fiscalizar. ¿Tiene algún número en la cabeza de cuánto le costó al fisco en ingresos esa no cobro o no pago de contribuciones extras que debieron haberse producido? No tengo el número por dos razones. Primero, porque todavía no se hace el esfuerzo de mirar todas esas declaraciones, salvo la mía, que ya la actualizaron. Pero hay una segunda razón, porque Impuesto Interno está con los 400 funcionarios actualizando el catastro. Entonces, puede que una cantidad grande de esas 60.000 propiedades, sin que hayan mirado lo que mandó hace 9 años los contribuyentes, ya Impuesto Interno los haya detectado y haya ampliado el catastro para corresponder a la realidad y lo haya actualizado. Entonces son los dos temas que yo, para poderle contestar, yo creo que lo voy a poder contestar en unos 6 meses más, porque es alto esfuerzo. El Consejo de la Transparencia pidió información sobre el mecanismo que se utilizaba para fijar los avalúos. ¿Existe un mecanismo? Claro, pues si por algo fijamos todas las propiedades. Pero hay un algoritmo, hay un polinomio en el cual... Sí. ¿Y por qué no es público? Para que yo pueda eventualmente... Está en la página red, en la página web está. O sea, el Consejo de la Transparencia lo pidió además, lo podría haber buscado en la página web. Sí, pero igual nosotros le hemos mandado lo que está en la página web al Consejo de Transparencia, y además nos pidió mucho detalle la Comisión de Hacienda del Senado, y hace unas 3 semanas preparamos un documento muy completo que le entregamos al Senado, en que contestamos todas sus preguntas. Hay sí 2 temas que aún no son transparentes porque no hemos adecuado los sistemas informáticos. Saber
cuáles son las muestras de compraventa y de tasaciones fiscales que se han utilizado en cada caso para evaluar y poner una propiedad. Eso porque no tenemos el sistema para mostrarlo. Están todas las muestras públicas, pero ¿cuáles de esas muestras se usaron para esta propiedad? Todavía no tenemos el sistema para mostrárselo a los contribuyentes y lo vamos a hacer ahora en enero con el revalúo. Y lo otro es cuáles son los sectores de muestras homogéneas, porque uno tiene que... y qué muestras se aceptan y cuáles se rechazan. Por ejemplo, si es una transacción entre parientes, se rechaza, porque el precio no estamos seguros que refleje el valor de mercado. Ahora, en el mismo marco, digamos, yo entiendo que el Servicio de Impuestos Internos por oficio le ha contestado a personas que piden el cambio del avalúo respecto a estas declaraciones de mayor valor que se hicieron a partir de la reforma tributaria de Bachelet 2. Le ha contestado que esa información no tiene relevancia respecto del avalúo para contribuciones. Y lo ha contestado en oficios formales. Claro. Bueno, que sería su caso. Claro, a mí no me contestó nada, así que mi caso es especial. Yo lo único que he hecho es hinchar y que por fin lo tomaron. Claro, pero hay oficios del Servicio de Impuestos Internos que dicen, mire señor, usted esa declaración de mayor valor que hizo usted no tiene que ver con el avalúo para el impuesto territorial, sino que tiene que ver solamente con efectos de determinación del valor para determinar el mayor o menor valor si es que la propiedad es enajenada con posterioridad. Claro, es el solamente en que yo tengo duda. Pero así lo ha dicho el servicio. Bueno, se puede haber equivocado. Es obvio que si tiene la información y está obligado el servicio a estar actualizando las propiedades, por lo menos debería haber mirado eso. Claro, pero haber ido a mirar las que parecía que habían actualizado en mayor medida su catastro. Claro. Sí. Javier Echeverri, director de Servicio de Impuestos Internos, quiero cambiarle un poco de tema porque el servicio está abocado en muchas cosas. Había que darle un espacio en la conversación a lo que ocurrió en su caso personal, pero es imposible perder. De hecho, esta entrevista la teníamos conversada de todas antes maneras, de que conociéramos. pero la actualidad manda. Por supuesto, pero también... Y además la oportunidad que el propio Javier Echeverri de sus explicaciones. De su punto de vista, porque es muy relevante. Estamos hablando de una altísima autoridad del país. Pero estamos hablando también que hay otros temas ahora, que son... yo quiero insistir que yo llegué hace un año y lo único que he hecho es dónde está esa información que mandaron 9 años atrás 60.000 contribuyentes, ¿por qué no la han utilizado? ¿Por qué no utilizan la mía? ¿Por qué es que se les perdieron? Bueno, al final aparecieron y después les dije actualice mi propiedad y que no saqué, que no querían partir conmigo. Yo dije partan conmigo y ahí lo hicieron, pero me costó mucho, aunque parezca increíble, yo soy el director. ¿Usted cree que le están, desde dentro del servicio, filtraron esta información para hacerle, no sé, la persona que usted sacó del cargo, los que usted está criticando su falta de gestión? ¿Cómo se explica que esté esta información pública hoy día cuando no estuvo durante tantos años, o al menos cuando recién llegó? Porque si hay una falta de la gravedad que se plantea, el día que usted llegaba tenía que haber sido, este señor tiene este problema. Bueno, eso es lo que entiendo. Que fue alguien de adentro que filtró eso al canal para que hiciera un reportaje. Bueno, pero es con datos ciertos y con datos comprobados. Y bueno, el ministro Marcel hace poco rato habló entre 13 Radio y dijo que usted tenía que revisar todos los papeles que usted le ha enviado. ¿Ha conversado usted con el ministro Marcel? Le planteó directamente, porque en un cargo como el suyo se requiere tener 100% de la legitimidad del gobierno, de la población. Usted mismo si está contento para seguir, porque la labor que tienen ustedes es monumental. No se puede seguir así guasá, hay que seguir con todo. Y está planteada la posibilidad de que usted le pidan la renuncia, que usted quiera renunciar, se lo han pedido. ¿Por qué no cierra ese capítulo para entrar al otro tema? Bueno, yo le he hablado, le he contado al ministro Marcel, le he mandado toda la información. Hoy día me voy a reunir con el ministro Marcel para que vea en detalle todos los papeles, porque la semana pasada estaba con licencia el ministro. Y bueno, al final estas decisiones los toma también el gobierno, el presidente. Pero yo quiero decir que yo estoy por alta dirección pública. Y por alta dirección pública significa que
yo al menos estoy 2 años y medio, porque en total hay que completar 3 años. Y yo estoy en el ánimo de seguirlo hasta completar los 3 años, porque yo creo que hay mucho que hacer. Y estamos avanzando mucho en la lucha con el narcotráfico, muchas cosas. ¿Por qué no entra ahí, que no tienen noticias? Porque el tema del narcotráfico y las bandas de crimen organizado nos tienen bastante mal traer. Lo hemos visto en muchas otras noticias. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué logros tienen en un año a ese respecto? Ese es un tema muy importante. Yo lo dije cuando entré a Impuesto Interno, que entraba en parte para eso. A los pocos meses formaron una unidad especializada en la tributación de las bandas criminales. Y formamos un grupito de fiscalizadores con ingenieros en el tema del robo del salmón, en el robo de los automóviles y de las partes y piezas, y otro en el abastecimiento del comercio ambulante. Claro. Partimos con esas 3. ¿Qué resultados tienen? ¿O qué se ha avanzado? Bueno, hemos avanzado harto en eso, pero después salió otro tema que se lo voy a explicar de inmediato. En salmón ya tenemos varios temas, empresas que venden salmones a comercio establecido y que por sorpresa no compran salmones. Nosotros tenemos toda la información de las boletas y facturas. Entonces, oh sorpresa, vemos que empresas tienen facturas para vender salmón, pero no compran salmón con factura. Lo más probable es que sea salmón robado. Entonces, estamos ahí preparando unas querellas que vamos a presentar en los tribunales a fines de este mes o a principios del año próximo. Son por montos importantes. Respecto, y además hemos ido a ver las plantas de salmón al sur, hemos hecho bastante para conocer esa área y estamos trabajando con fiscales que están especializados en robos con salmones y camiones y todo eso. En cuanto a los vehículos de automóvil, hemos ido a lugares donde hay desarmaduría, donde hay bodegas que esconden los camiones robados, pero no nos ha ido tan bien. ¿Por qué? ¿Es difícil? No, la palabra difícil es que en Chile no se hacen las cosas que se deberían hacer. A ver. Muchos de los vehículos que asaltan se lo llevan por las autopistas concesionadas, y las autopistas concesionadas tienen cámaras y ven las patentes, y si no tiene patente ven cuando son patentes robadas porque llega aviso de robo. Además se ve muchos camiones también sin patente, y desgraciadamente eso no está coordinado hasta ahora con Carabineros de Chile. El Carabinero lo va a hacer, pero todavía no lo está haciendo. Entonces, ahí están los autos robados, ahí están los autos y camiones sin patente. Bueno, pero son autos que se inscriben con documentos falsos, con facturas falsas, en que aparecen transacciones. Entonces, también seguirlos tributariamente también podría contribuir a esa búsqueda. No, pero es cierto lo que usted dice, pero yo quiero ir al caso que se acaban de robar un vehículo que no le han cambiado la patente, no le han cambiado nada porque salieron arrancando por la autopista. No, claro, pero eso es un tema de seguridad, no necesariamente un tema tributario, todavía. A ver, estas bandas criminales lucran si lo hacen por lucro. ¿Para qué roban los autos? No, por cierto. Y eso en alguna es parte responsabilidad de impuestos internos. Porque en algún minuto no tributan. Porque en algún minuto ese dinero circula y entra en una red oscura, digamos, por definirlo de alguna manera. Es que es un negocio. Ellos contratan chiquillos jóvenes y le pagan una cierta cantidad de dinero para que rapten el auto. Y después lo entregan en un lugar que le quitan los GPS y le borran el número del motor. Después le sacan las piezas y lo venden en 10 de julio, donde sea, o se llevan los vehículos enteros y se los llevan a Bolivia. Sí. O sea, esto es un negocio que van subcontratando en distintas áreas y todo se mueve con plata. Por supuesto. Y ninguno tributa. Entonces eso es tema de impuesto interno.
No solo de impuesto interno, de la policía, por supuesto, pero es de impuesto interno. No puedo decir, no es problema de impuesto interno. Bueno, pero para entenderlo, es el viejo dicho americano de follow the money. Si usted sigue el dinero, digamos, y quien mejor puede seguir el dinero es impuestos internos. Impuestos internos tienen en su base de datos todas las facturas y boletas en línea. Y muchas de estas mafias sacan boletas, guía de despacho, y las tenemos en línea. Y tenemos las direcciones, tenemos mucha información. Entonces, ¿por qué dice que no les ha ido tan bien si tiene toda esa información? ¿Es tema de tiempo? No, es que eso es lo que estoy diciendo. Le falta... No, que no los persiguen. Puede que esté la información en línea en las autopistas, pero eso no está cerrado el círculo con un grupo de carabineros que estén ahí persiguiendo a esos vehículos. Ni la autopista es la llamada a perseguir, ni el Servicio de Impuestos Internos es el llamado a perseguir, salvo lo que usted planteaba cuando se coordina con la Fiscalía, por ejemplo. Esa palabra, que no es llamado, yo la he borrado, esa palabra, no es llamado. Impuesto Interno es responsable que estos vehículos sean detectados y apresados. Pero Javier, entonces usted está dirigiendo un servicio que no está funcionando. En parte sí, en parte no. A ver. El que estoy yo con toda la información de la factura, de las boletas, tengo toda la información y con eso estoy colaborando con la Fiscalía. Y la Fiscalía le ayuda mucho Impuesto Interno. Hay muchas situaciones, por ejemplo, lo dijo el propio fiscal nacional con el director de la PDI, el Tren de Aragua. ¿Cómo encontramos todos esos dineros que estaba blanqueando el Tren de Aragua? Gracias a la colaboración decisiva de Impuesto Interno. Que Impuesto Interno se fue con su funcionario a instalar a las oficinas del Ministerio Público y con toda su información los ayudó y en forma muy rápida se obtuvo toda la información necesaria para poder apresar a todas las personas que estaban manejando las platas del Tren de Aragua. Ahora, y es la última pregunta, lamentablemente por tiempo, pero uno de repente le comentan a alguien que vende, por ejemplo, artículos de lujo, que ha tenido que comprar máquinas para contar billetes. Y no solamente por los turistas que pagan en dólares, sino que también por chilenos que pagan en dólares o que pagan en pesos. Sin embargo, eso es una transacción formal, hay una boleta. ¿Ese cruce lo está haciendo Impuesto Interno? Bueno, acaba de aprobarse una ley, y en esa ley el gobierno planteó que había que identificar el comprador por encima de $1.000.000, más o menos. Correcto. Pero finalmente, en el Parlamento, fue posible solo conseguir que ese monto subiera a $5 millones. Yeah. Entonces, cada vez que alguien compra cosas de lujo y paga más de $5 millones en efectivo, el vendedor está obligado a identificar el comprador. Pero basta que haga 5 compras por 4.900.000 y son 25 millones y no queda registrado. Una simple boleta. La ley habla de fraccionamiento, que cuando hace varias transacciones por menos valor, debería haber hecho todo identificando, porque por algo habla 5 millones. 5 millones es por la compra total. Entonces se empieza a fraccionar. Claro, pero con la compra con boleta no queda registrado el RUT. Es decir, ahí al que habría que controlar es al comerciante que cumpla. Eso, al comerciante, por supuesto, al comerciante. Quedaron muchos temas, pero sí, ojalá que podamos repetirlo. Javier Echeverry, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Andona. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo creo que hay mucho por hacer. Este país, desgraciadamente, todavía no está a la altura para poder cometer el crimen para poder fiscalizar el crimen organizado, como sí lo han hecho otros países que están más adelantados en esta materia. Javier Echeverry, gracias. Director del Servicio de Impuesto Interno, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Y Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web en vitelenergia.com. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Y cuando eliges la Reinvial, eliges una asesoría reconocida por su excelencia, porque donde están tus inversiones importa. Invierte mejor en la Reinvial, 90 años. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tu empresa necesita movilidad sin interrupciones. En Mita Rentacar tienen las soluciones. Arriendos mensuales desde 19.500 masiva diario, con más de 30.000 vehículos, asistencia 24/7, cobertura en todo Chile. Mita, elige tu destino con Mita Rentacar. La versión 2025 del ranking de impacto de Times Higher Education posiciona a la Universidad Andrés Bello entre las 3 universidades que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Estamos. Sí, estamos, vamos. Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. ¿Tu estrategia no baja al día a día? ¿Necesitas potenciar a tu equipo? Transformar tu organización es posible. People First Consulting by Talana cuenta con expertos con más de 20 años de experiencia para asesorarte en todos los procesos sobre desarrollo organizacional, clima y OKRs. Nos adaptamos a lo que tu organización necesite. Asesorías, acompañamiento o ser tu equipo interno. Empieza a transformar tu organización en talana.com. Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad. Llega a Chile el reconocido historiador, escritor y académico inglés Niall Ferguson. En una era de cambios acelerados, BCI presenta su 16ª conferencia anual, una instancia de análisis y perspectiva para elevar la mirada del día a día y comprender las grandes fuerzas que moldean nuestro futuro. Evoluciona hoy con BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Las empresas estamos para multiplicar. Empresas por Chile, una iniciativa que busca multiplicar soluciones para los chilenos impulsando la colaboración público-privada. Ya son muchas las empresas en acción multiplicando el impacto en la salud preventiva, aumentando el número de prácticas para jóvenes técnico-profesionales y mejorando la seguridad de nuestros barrios. Súmate hoy a Empresas por Chile y empieza a multiplicar en la solución de los problemas de las personas. Infórmate e inscríbete en empresasporchile.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Cuando eliges la Raín Vial, eliges una asesoría reconocida por su excelencia. Porque donde están tus inversiones importa. Fuimos premiados por Euromoney como el mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica. Reconocimiento que refleja nuestros 90 años de experiencia y un compromiso constante por innovar. Asesórate con expertos con mirada 360. Invierte mejor. La Raín Vial. 90 años. Premio recibido por el área de LB Estrategia, entidad perteneciente a la Raín Vial Servicios Profesionales Limitada, la cual se encuentra inscrita en el registro de prestadores de servicios financieros de la CMF. ¿Tu empresa todavía está intentando resolver la cobranza por su cuenta? Desarrollar sistemas internos es costoso. Integrar soluciones sueltas, una pesadilla. Y al final, tu equipo de tecnología termina haciendo cobranza. Toku nació para resolver eso. Con una sola integración, tu operación acepta pagos con PAC, PAT y mucho más. Automático, sin fricción, como le gusta a tus clientes. Más clientes pagando a tiempo, más ingresos todos los meses. Toku, la plataforma de recaudación definitiva con la flexibilidad que tu negocio necesita. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Las organizaciones no cambian solas. En People First Consulting by Talana te guían con más de 20 años de experiencia en clima, desempeño y OKR. Te acompañan con soluciones que se adaptan a ti. Empieza a transformar tu organización en talana.com. Clínica Alemana está ayudando a disminuir las listas de espera. Conoce el desafío alemana en el hashtag desafío alemana en clínicaalemana.cl. Y qué agrado, seguro de auto consorcio es increíble. No, si no tienes tiempo para llevar tu auto a la revisión técnica, bueno, el seguro cuenta con una asistencia que haría que el trámite por ti. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. BCI te invita a su 16ª conferencia anual y trae a Chile al reconocido historiador y académico inglés Neil Ferguson, en un espacio único para analizar las fuerzas que transforman nuestro futuro. Evoluciona hoy con BCI. Tu empresa puede sumar o puede multiplicar. En Empresas por Chile creen que las empresas están para eso, para multiplicar. Súmate hoy a Empresas por Chile, una iniciativa de colaboración público-privada, y empieza a multiplicar en la solución de los problemas de las personas. Infórmate en empresasporchile.cl. Tus cobros aún dependen de muchas herramientas. Toku centraliza PAC, PAT y otros métodos en una sola solución. Mejora tu recaudación sin aumentar tu carga operativa. Más control, menos fricción. Infórmate en toku.cl. Y Mutual de Seguridad trabajan protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, bueno, estando a su lado también, hasta su total recuperación. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. 8 de la mañana con 53 minutos, hablamos en off en Radio Duna. En los minutitos que quedan hay dos temas importantes. Sí. Tú querías el de la UEF. Yo quería hablar de la UEF, del... pero la liberación del sicario sigue siendo, a mí... Genera tal indignación. Se me heló el alma cuando vi las imágenes respecto de la salida y después cuando lo están esperando afuera. O sea, había gente que sabía que él salía. No fue un error. Sí, no fue un error. Hay dos cositas, dos detallitos que son más que detalles que pueden explicar ciertas cosas. A ver, el primero de ellos es que todo esto parte por una conversación de pasillo, informal e involuntaria, entre la defensora de estas personas y el fiscal señor Soto, donde la defensora, y estas son personas que conviven permanentemente en muchos juicios y muchas cosas, por lo tanto son personas que se conocen. Sí, se topan permanentemente. Sí. Bueno, me contaba ayer que en la conversación es que esta defensora le plantea al fiscal en una conversación informal prácticamente por qué entre todas estas personas hay 3 que se mantienen en prisión preventiva y hay una que queda liberada.
Y el fiscal aparentemente casi se desmaya, pregunta y dice, perdón, o se pregunta a sí mismo, no sé si yo no estaba ahí, o le pregunta a ella, o se pregunta a sí mismo de qué está hablando, de qué liberación está hablando. En ese momento, el fiscal le llama la atención lo que ocurre, recurre al OS9, que es la división de carabineros encargada justamente de perseguir estos casos, y que además tiene asimismo el autorrigor y el desafío de las estadísticas de que los homicidios, y Chile tiene un muy buen récord en eso, de identificar y de capturar. Es capturar rápidamente a los homicidas. Y este era un caso que se habían dedicado... Muy pocos homicidios sin solución. Que el sicariato es un problema. Fíjense ustedes que este sicariato, este crimen fue el 19 de junio y el día 9 de julio ya estaba identificado y estaba frente a los tribunales este ciudadano venezolano. Bueno, cuando este fiscal Soto escucha esto, inmediatamente recurre al OS9. El OS9 inmediatamente recurre también o va a la cárcel, a Santiago 1, a ver de qué estaban hablando. Se contacta con Gendarmería en las puertas de Santiago 1 y se dan cuenta que efectivamente, el día 14 estamos hablando, el día 14 se dan cuenta que este ciudadano venezolano no estaba en el lugar que tenía que estar y que efectivamente había salido. No es que se había arrancado, había salido de la prisión. Estamos hablando del día 14, Nicolás, el día 14 en la tarde se dan cuenta. El ciudadano venezolano había salido de la cárcel el día 10. Es decir, fíjense en este dato, el crimen organizado logra liberar a uno de sus miembros, de la manera que haya sido, está por aclararse cómo lo liberó, pero logró en 24 horas liberar a un sicario, el crimen organizado, y el Estado de Chile se demoró 4 días en enterarse. Por una conversión de pasillo. Los ministros del área de justicia, de seguridad, se enteraron el 14 de julio a eso de las 8 de la noche de que el sicario había salido caminando por la puerta el día 10 de julio. Esa es la velocidad de respuesta del Estado de Chile y sus instituciones. ¿Qué es lo que habría pasado aquí, Nicolás? Por lo que estuve reporteando. Hay un problema, hay una falla de diseño. Es que la jueza, el día 9 de julio, cuando decreta la prisión preventiva, la decreta y se equivoca al tipear el nombre. Ferrer le pone Ferrer. Esto ocurre, déjame decirte porque tengo la fecha exacta, esto ocurre a eso de las 12 del día, o a eso de las 20 horas aproximadamente del día 9 de julio, se da cuenta de que está mal hecha la comunicación a la Gendarmería. El sistema te obliga a revocar esa prisión preventiva y a poner una nueva. La jueza efectivamente, en un margen de tiempo muy cortito, vuelve a poner la nueva orden, y una cosa es cuando se emite la orden y otro es un proceso en que llega a Gendarmería, es decir, no que se llama la firma digital, por así decirlo, la firma electrónica de la jueza, donde envía la orden, deténgase a tal persona o detenga preventivamente a esta persona, y otra es cuando le llega a Gendarmería de Chile. Y hay aquí una inconsistencia, y esto yo lo recojo no porque tenga un reporteo muy particular, sino porque esto es una información pública que dio Gendarmería de Chile. Déjame que la estoy buscando exactamente aquí para poder dársela. A Gendarmería, discúlpeme un segundito aquí se la voy a dar. Gendarmería de Chile recibe el día, esto estoy leyendo, insisto, un comunicado de prensa, recibe anote esta fecha, el 10 de julio, el día en que está preso este señor, a las 12:11 Gendarmería recibe en el sistema informático regular de envío de resoluciones, el 9 de julio a las 8:30 de la noche, Nicolás, el 9 de julio a las 8:30 de la noche, el octavo juzgado de garantía emite la orden de ingreso. Al día siguiente, el 10 de julio, a mediodía, recibe Gendarmería por el sistema informático regular la resolución del Poder Judicial diciéndole que deja sin efecto la anterior, a las 12 del día. A las 14:30, 2 horas después, Gendarmería recibe la información oficial del tribunal diciéndole que tiene que dejarlo en prisión de nuevo, 14:13 minutos.
Y Gendarmería reconoce que a las 20 horas lo libera. Es decir, el propio Gendarmería en su información dice que a las 2 de la tarde del 10 de julio recibe la información correcta y definitiva de que este señor Ferrer se tiene que quedar preso y lo suelta a las 8 de la noche. Y lo están esperando en la puerta. Por favor, error. El error, sí, si era un error, a lo más le habrían llevado pasta de diente. No, lo estaban esperando para irse juntos. No es un error, por favor, no nos demos más vuelta. Oye, nos tenemos que ir lamentablemente. El punto es si no hay o un error o hay corrupción. Lo decía temprano aquí el ministro de Justicia. ¿Por qué? Sí. Porque es probable que si hay corrupción es que alguien no quiso leer el último mensaje, el último correo electrónico que le llegó a Gendarmería. Porque sabía cómo se había armado el loop. Y en ese momento tú no sabes que te va a llegar este error, te llega, por así decirlo, un regalito y tú puedes eventualmente vender ese regalo. Es decir, mire compadre, aquí tengo una orden para liberarlo usted y tengo una orden posterior para dejarlo preso. Peor. No voy a mirar la última, llame, salga, pero eso tiene un precio. Esa es la eventualidad de que haya corrupción. Se lo había pedido afuera, no tengo idea. Oye, bueno, lamentablemente el tema de la UEF, de la eliminación de la UEF. Mañana con todo. Que mañana le damos con todo porque la verdad es que es un crimen de lesa humanidad casi peor que los retiros de las AFP. Lo dijo Marcelo, es un terremoto para el crédito hipotecario. No, desaparece el crédito hipotecario. Imagínate, tenéis que achuntarle a la inflación de los próximos 20 años. No. Mucho tema, mucha información. Nos vemos mañana, buenos días, ya viene información privilegiada, gracias. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.